¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Los saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Cárrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, empezamos ahora una nueva serie de programas muy importantes. Serán titulados Conociendo a tu Dios. Estos programas estarán basados en las revelaciones en la Biblia, revelaciones privadas, Catecismo de la Iglesia Católica. Así que comenzamos a conocer a nuestro Dios. Bueno, así es. Yo creo que es un tema que es importante porque en realidad todo el mundo tenemos la idea de Dios y lo imaginamos a nuestro modo. Pero cuando empezamos a entrar en ese conocimiento de Él, que es trino, que es un solo Dios, tres personas distintas, las acciones del Padre, las acciones del Hijo. Luego nos confundimos mucho entre la segunda persona de la Trinidad y Jesús, el Espíritu Santo. En fin, tenemos toda una serie de cosas que no han quedado bien organizadas, ¿no? Prácticamente hay algo que es importantísimo, que es el llegar al conocimiento de Dios, es prácticamente conseguir la vida eterna. O sea, esto lo vamos a ir viendo en las revelaciones, en fin. Pero este es el punto. Y yo también quisiera decir que el material que existe para llegar a esto es pues relativamente escaso. Y trataremos de llevarlo, como decía Ale, por medio de sobre todo de la revelación pública. O sea, eso es nuestra base, queremos no alejarnos de ella, pero trataremos de poner lo que esté más acorde a esto en revelaciones privadas. O sea, que no haya nada que esté en contra de la revelación pública, pero que nos sirva para aclarar un poco, clarificar un poquito los conceptos, ¿no? Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar primero de algo que es, ¿cómo diríamos? Parece como que no tiene una relación directa, pero es el inicio, ¿no? Si me quieren empezar, por favor. Dice, es de Luisa, ¿verdad? De Luisa. En el libro número 2, en el 82, dice, el hombre vivía encadenado, esclavo del demonio, condenado a la muerte eterna, sin esperanza de poder resurgir a la vida eterna. Todo estaba perdido y su suerte estaba en ruinas. Esta madre vivía en... Perdón, nada más para que se entienda. Es un diálogo entre Luisa y Jesús, en donde están hablando de la esperanza. La esperanza, o sea, prácticamente nos la viene a dar Jesús. Él es el que consigue que nosotros podamos esperar, conseguir el bien que la fe nos manifiesta, y que la fe es Dios, ¿no? Esta madre vivía... O sea, la esperanza. La esperanza. Vivía en el Empirio, unida con el Padre y el Espíritu Santo, bienaventurada, feliz con ellos, pero parecía que no estuviera contenta. Quería a sus hijos, a sus amadas imágenes en torno a ella, la obra más bella salida de sus manos. Ahora, mientras estaba en el cielo, su ojo estaba atento al hombre que estaba perdido en la tierra. Toda ella se ocupa de la manera de salvar a estos sus amados hijos. Y viendo que estos hijos no pueden absolutamente satisfacer a la divinidad, aun a costa de cualquier sacrificio, pues son muy inferiores a ella, ¿qué cosa hace esta madre piadosa? Ve que no hay otro medio para salvar a estos hijos que dar la propia vida para salvarla de ellos, y tomar sobre sí sus penas y miserias, y hacer todo lo que ellos debían hacer por ellos mismos. Entonces, ¿qué piensa hacer? Esta madre amorosa se presenta ante la divina justicia con lágrimas en los ojos, con las voces más tiernas,
con las razones más potentes que su magnánimo corazón le dicta, y dice: gracia te pido para mis perdidos hijos. No me resiste el ánimo verlos separados de mí. A cualquier costo quiero salvarlos. Y si bien veo que no hay otro medio que poner mi propia vida, la quiero poner con tal de que readquieran la de ellos. ¿Qué cosa quieres de ellos? Reparación, reparo yo por ellos. Gloria y honor, yo te honro y glorifico por ellos. Agradecimientos, yo te agradezco. Todo lo que quieres de ellos te lo doy yo, con tal que los pueda tener junto conmigo reinando. Bueno, este es el punto, o sea, este hombre que se había salido prácticamente de los planes y de los designios de Dios, en definitiva ya no tenía forma de poder volver, no tenía la capacidad de poder revertir los efectos del pecado original, y se había perdido la posibilidad de volver a unirse con Dios, ¿no? Entonces, esta madre, la esperanza, o sea, está hablando del Verbo eterno, está hablando, es una especie de diálogo entre el Verbo y el Padre, en que el Verbo le dice, le está manifestando al Padre ese deseo que tiene, ese amor inmenso por su criatura, y que la quiere salvar a cualquier costo. Entonces, Él ofrece su propia vida para venir a salvarnos, ¿no? Así que ese es el panorama de esta introducción que estamos tratando de hacer. Y luego, vámonos al Evangelio. Parece un salto muy brusco, pero tiene una razón de ser. Ahorita vamos a ver. Esa esperanza tiene que tener forzosamente una base, un sustento, pero en nosotros. O sea, Él quiere salvarnos. Ahora, ¿nosotros querremos salvarnos? ¿Sí? Y ahí es a donde queremos irnos encaminando. O sea, la parte divina es muy sencilla. Dios nos ama infinitamente, quiere que estemos con Él. Nosotros, la realidad es que ese amor no es tan decisivo, y donde la gran mayoría de las personas lo tiene como algo de alguna manera medio relegado, como en segundo término. Por eso es que vamos a ver ahora toda la parte necesaria de nosotros, ¿no? Encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16. Se le acercó entonces un hombre joven que le dijo: Maestro bueno, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Esto es el punto, o sea, este personaje pregunta por la vida eterna. Nosotros hemos interpretado la vida eterna como una vida sin término, como una vida en que definitivamente nunca terminará. Y por eso es que se nos hace a veces como irreal, ¿no? Algo que no termina. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que Jesús le responde. O sea, todo. En Juan capítulo 17, versículo 3, dice: la vida eterna consiste en conocerte a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Es un punto importante. O sea, cuando la primera respuesta de Jesús es: cumple los mandamientos y listo. Cuando el joven insiste y asegura que ya los cumple, entonces cuando Jesús le dice: bueno, entonces lo que quieres es ser perfecto. Lo perfecto en esta consecución de la vida eterna. Y entonces la vida eterna es conocimiento. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Y empezamos a entender que para podernos salvar, que para poder llegar a esa vida eterna, una de las cosas principales que se requieren son
conocimiento. A ver, seguimos. También necesitamos la fe, ¿verdad? Necesitamos la fe, forzosamente también, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que vamos a tratar de ir centrando. Uh-huh. Por ejemplo, en Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 16, dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto es importante porque entre lo que le dice al joven rico, ¿sí? O sea, y lo que vamos a ver ahorita, parecería como que hay cierta separación. Pero debemos entender que para poder conocer y para poder realmente llegar a una profundidad en este conocimiento se necesita la fe. Sí. Entonces nos vamos a ir viendo algunas citas del Evangelio donde se habla de la necesidad de la fe y esa necesidad relacionada tanto con el conocimiento como con la vida eterna. ¿Sí? Dice en Juan, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra vez, creer. También en Juan, capítulo 5, versículo 24 dice, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Seguimos. En Juan 6, en el versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Uh-huh. Y termina en Juan capítulo 6, versículo 47, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. La Como fe. vemos, exacto, o sea, nos van encaminando hacia este creer, ¿sí? O sea, esta virtud de fe en la palabra, fe en la persona, fe en Dios. Okay. Y todo esto, o sea, nos va trazando un camino para llegar a conocer a Dios. Y este camino es muy sencillo, es conocer al Padre y a su Hijo, ¿sí? Y para poder entrar a esto necesitamos forzosamente la fe, o sea, el conocimiento, la fe en lo que vamos conociendo. Si yo no tengo fe, yo puedo leer y lo puedo leer como si leyera el periódico. Sí. O sea, no lo hago mío, no lo vivo. Si tengo fe, lo que voy aprendiendo, lo que voy conociendo, lo voy interiorizando y dejándolo en mi interior, y eso es lo que va produciendo esta fe y ese conocimiento profundo de Dios, que es lo que me dará al final la vida eterna, que ese es el punto del joven rico. Sí. ¿Sí? O sea que no hay una discrepancia entre lo que acabamos de leer y aquella parábola. Digo, no es parábola, perdón, aquel hecho del Evangelio. Así que son dos cosas necesarias, conocer y fe. ¿Sí? Bueno. Y luego, María Valtorta, que nos dice que el hombre está obligado a conocer a Dios por gratitud y por respeto hacia su propia inteligencia. O sea, así es. Como que no sería nada más la persona que siente la vocación lo busque, sino que es una obligación, ¿no? Es una obligación. O sea, Jesús nos dice en estas revelaciones que el hombre está obligado a conocerlo, ¿no? Por estas dos razones que dijiste, que mencionaste, por gratitud y por respeto a nuestra propia inteligencia. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Sí. Dice María Valtorta, por gratitud, Dios creó al hombre dándole el inefable don de la vida y vida divina, y proporcionándole el don superinefable de la gracia. Perdida esta por la culpa propia,
el hombre escuchó una gran promesa: te devolveré la gracia. Es Dios, el ofendido, quien se dirige hacia el ofensor, como si fuese él, Dios, el culpable que tuviese la obligación de reparar la ofensa. Y Dios mantiene su promesa: aquí estoy para devolver la gracia al hombre. Dios no se limita a dar lo sobrenatural, sino doblega su esencia espiritual para proveer a las necesidades perentorias de la carne y de la sangre. Y le da el calor del sol, el alivio del agua, trigo, vino, árboles de toda especie y animales de toda clase. De este modo, el hombre tiene de Dios todos los medios para la vida. Es bienhechor, es menester serle agradecido y mostrarlo con tratar de conocerlo. Bueno, creo que esto no hay nadie que pueda decir que no, o sea, simplemente todo lo que hemos recibido de Dios, todos los bienes naturales, los bienes materiales, no solo los espirituales, sino los materiales, pues provienen de Él, ¿no? Seríamos realmente muy poco agradecidos, seríamos, pues no sé, hijos ingratos, si no tuviéramos este movimiento de decir gracias, Padre. Sí. Y ese gracias, Padre, implica conocer al Padre, ¿no? El hombre está obligado a conocer a Dios por respeto hacia la propia inteligencia. Dice Jesús, el mentecato, el idiota, no guardan gratitud. Perdón, aquí las palabras que luego pueden causar cierto problema. ¿Sí? O sea, si vemos las traducciones, no son insultos. Nosotros los hemos usado en forma peyorativa, o sea, atacando, agrediendo a las personas. Pero esto está hablando de una incapacidad de la persona de poder comprender, sí, de poder aprender, ¿sí? Entonces dice, el mentecato, el idiota, no guardan gratitud para quien los protege porque no comprenden sus cuidados en lo que valen, y a quien los lava y da de comer, los conduce y los pone en cama, a quien vela porque no caigan en peligro, lo odian, porque incapaces de comprender la causa del mal, confunden los cuidados con los tormentos. Imaginemos a alguien privado de su razón, que está, no sé, en alguna casa de estas donde se recluyen, o en su casa propia, pero que de repente lo van a bañar. Sí. Lógicamente no le va a gustar y lo va a tomar como una agresión en vez de tomarlo como algo benéfico para él. En fin, todo lo que le hagan, en cierto modo, lo va a tomar como algo malo, ¿sí? Y por eso se dice que no tiene la capacidad. Sí, sí, o un niño pequeño que se quiere ir corriendo a atravesar la calle y lo detienen la mamá. Así es. También y el niño agarra y se revela y dice, me están privando de mi libertad, ¿no? Bueno. El hombre que falta para con Dios es uno que se deshonra a sí mismo. Deshonra el estar dotado de inteligencia. Solo los necios y los locos no logran distinguir a su padre del que no lo es, al bienhechor del enemigo. Pero el hombre inteligente conoce a su padre y a su bienhechor y se complace en conocerlo mejor, aun en las cosas que ignora porque sucedieron antes que hubiese nacido o de que hubiese recibido los beneficios de su padre o de su bienhechor. De igual modo, se debe hacer con el Señor para mostrar que es inteligente y no irracional, pero muchos son semejantes a los locos que no reconocen a su padre ni a su bienhechor. Bueno, o sea, simplemente necesitamos entender que si somos inteligentes, si somos seres racionales y estamos en nuestros 5 sentidos, pues tenemos que reconocer que todo lo que hemos recibido es prácticamente un don y por lo tanto deberíamos de estar agradecidos, ¿no? Uh-huh. Así es. Sin embargo, el conocimiento, o sea, a veces el conocimiento de Dios es difícil, o sea, en el sentido estricto de la palabra, hecho por nosotros mismos, no es sencillo. Existe un medio increíble que Jesús nos deja, que es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es como ¿cómo diríamos? El iluminador, el que nos va a ir conduciendo, según las palabras de Jesús, hasta la verdad plena. Y si nos ponemos en manos de Él, en ese momento podemos franquear cualquier dificultad que se nos presente, ¿no? Y hay una lectura en los libros de María Valtorta, en los cuadernos de María Valtorta, que es interesante. Vamos a leerla. Sí, en el 45 al 50. Dice: todos vosotros, hijos míos, tenéis el deber de colocaros bajo la luz divina y de esforzaros por entender, esforzándoos por vosotros mismos y no por el contrario, adaptándoos perezosamente a las explicaciones que dan los demás, para no afanaros en entender. Esto es muy común. Sí. ¿Sí? Es muy, muy común. O sea, ¿para qué me esfuerzo? Que me lo explique tal persona, ¿no? Que me lo explique tal. Y esta es una de las causas de tanta, ¿cómo diríamos?, deserción de la fe, o sea, de la fe católica, ¿no? O sea, no nos preocupamos en conocer, no nos preocupamos en profundizar. Y cualquier persona que llega, que nos habla bonito, nos habla algo que nos gusta y que se adapta a lo que yo pienso, a lo que yo deseo o necesito, y me sacan. Sí. O sea, nos convencen de algo que no es... Pero eso es por falta de conocimiento. Ya lo decía el profeta, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, esto es real y esto es algo que deberíamos de, no sé, de motivar a las personas a que conozcan. Primero motivarnos nosotros. Ajá. Y después motivar a todos aquellos con los que tengamos contacto de que vale la pena conocer a Dios. Sí, y tristemente nuestro conocimiento de Dios se reduce a las liturgias que se hacen en la misa. Voy a misa, leemos varias lecturas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, homilía del sacerdote, y hasta ahí llega nuestro conocimiento. No nos tomamos el tiempo en la semana de volver a leer ese evangelio o seguir leyéndolo todo, o el Antiguo Testamento. Entonces, al siguiente domingo, las lecturas y se acabó. A eso se reduce nuestro conocimiento de Dios. Y eso si le ponemos atención. Y si vamos a misa. Bueno, sí, si vamos a misa. Pero no, yo me refiero que si le ponemos atención en el sentido de que estamos oyendo, pero una cosa es oír, escuchar, y otra cosa es realmente poner eso que estamos recibiendo y pasarlo a nuestra conciencia como algo real. Sí, arriesgarnos a usar el cerebro propio. Bueno, no el cerebro ajeno. Sí, porque es muy fácil que los demás piensen por nosotros. Por eso yo creo que tenemos mucho problema los que estamos empezando en Divina Voluntad, que no nos, lo de los giros y todo eso de la oración, que no nos queremos arriesgar a diseñar un giro nosotros, porque decimos, que alguien que me diga cómo le hago, porque no confiamos en nosotros mismos. Así es. Y algo, poniéndome en este punto que estás tocando, que es tremendo, algo que es necesario entender es que está habiendo una deserción de la divina voluntad, no de que se salgan, pero que distorsionen. Sí. Esto es muy común. Se está llevando a cabo una labor, porque yo pienso que es una labor totalmente programada, de sacar a las personas de la divina voluntad. ¿Cómo? Muy sencillo, introduciendo cosas de la voluntad humana. Jesús nos dice que su voluntad no tolera ni un átomo ni una sombra de voluntad humana. Y ahora, o sea, es fácil, como no penetro, no hago ese trabajo, y como dices, como quiero conservar mi cerebro sin usar para después, sí, y quiero usar el de los demás, entonces permito que las ideas de otros vengan y se impongan sobre mí.
vengan y se impongan sobre la fase, sobre lo que Jesús nos está diciendo. Lo he repetido en varias ocasiones, o sea, lo quiero volver a repetir. Jesús es la segunda persona de la Trinidad hecha carne. Jesús es la palabra de Dios, nos lo dice el catecismo. De muchas maneras Dios nos ha hablado, pero en la actualidad nos habla por medio de su Hijo, de su palabra. Y a esa palabra le queremos agregar, le queremos corregir la plana. Queremos agregarle cosas o quitarle cosas que a mí no me parecen, o ponerle cosas que yo creo que deberían de estar y que yo digo, es que esto le faltó. Eso es lo que estoy pensando en el interior. Y entonces agrego cosas que nos sacan porque son cosas de voluntad humana. Es falta de conocimiento, ¿no? A ver, seguimos. Y sigue diciendo Jesús: si leyerais todos los libros que hablan de mí y del Altísimo, no os aprovecharía tanto como un solo conocimiento logrado con vuestro esfuerzo por entender, o sea, logrado a través de la humildad amorosa que recurre al Espíritu Santo para poder entender, y de la justicia heroica para obtener la amistad del Espíritu Santo, de modo que Él os lleve a comprender el lenguaje divino, porque solo los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Estas son palabras de San Pablo, ¿no? En fin. En Romanos 8:14. Así es. Ahora, nosotros vamos a prácticamente a entrar ahora, habiendo visto esto, vamos a ver qué nos dice el catecismo de la Iglesia, ¿no? Sobre este conocimiento, o sea, qué es lo que realmente la Iglesia ha escrito. En el numeral 28 del Catecismo dice: de múltiples maneras, en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, o sea, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se pueden llamar al hombre un ser religioso. Uh-huh. Él nos creó de un solo principio, de todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Este último párrafo es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 26 al 28. Esto es interesante también, o sea, vivimos en Él. O sea, vivimos en Él somos, en Él existimos y no lo conocemos. O sea, no nos preocupamos por penetrar, ¿no? Uh-huh. A ver, seguimos con el catecismo. Uh-huh. Bueno, dice del Salmo 105:3, dice: se alegra el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Bueno, esto en cierta forma, o sea, es esa fidelidad de Dios que sigue continuamente incitándonos a buscarlo, ¿no? A conocerlo. En el numeral 31 dice: creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdades
a verdaderas certezas. Ujú. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. O sea, son tres caminos para llegar a este conocimiento. Y esto es algo que el hombre ha usado, exactamente estos tres caminos, para apartarse de Dios y negarlo. O sea, porque prácticamente el mundo, o sea, la creación, el universo, o sea, el hombre, todo lo hemos usado, pero lo hemos usado para negarlo. Hemos penetrado en el conocimiento de esto y la soberbia nos ha hecho pensar que ahora ya conocemos todos los secretos y ya no admitimos la obra creadora de Dios. Ya no admitimos la obra creadora en nosotros, que somos alma, espíritu y naturaleza humana, que forma una sola naturaleza, pero que estamos destinados a una vida posterior, a una vida eterna. Y nos quieren poner como cualquier ser creado en este mundo, y nos quieren poner con un punto final de nuestra vida, en donde todo termina y hasta ahí, no hay más, ¿no? Entonces, vamos a ver estas vías, pero dando la vuelta, nosotros vamos a tratar de ver exactamente qué es lo que hacia dónde nos conducen y no seguir esas ideas, esas voces del error que nos quieren conducir hacia la negación de Dios, ¿no? En el numeral 32 dice, el mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está a ellos manifiesto. Dios se los manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Es de Romanos 1. Bueno, esto San Pablo también nos comunica, nos dice que en todo lo creado, de alguna manera están visibles los atributos divinos. La belleza, la potencia, la bondad, en fin, en todo lo creado deberíamos de encontrar ese algo que Dios ha puesto, y sobre todo el amor que Dios ha puesto en todas las cosas creadas para llegar a nosotros. ¿Sí? Y San Agustín proclama, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades, todas te responden, ve, nosotras somos bellas, su belleza es una profesión, estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza no sujeta a cambio? O sea, bueno, volvemos a lo mismo, este es el camino de la creación, de la naturaleza, ¿no? Ahora vamos al camino del hombre. Sí, en el numeral 33 dice el hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. En el numeral 34 dice, el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último. Esto es perfecto, sí. O sea, no hemos reconocido que no somos capaces de entender de dónde venimos. Y menos somos capaces de entender hacia dónde vamos. Consideramos que todo lo nuestro, toda esa parte, ¿cómo diríamos?, de aspecto espiritual, psicológico, esa aspiración de eternidad,
ese querer siempre honrar a los antepasados, el querer dirigirnos hacia un ser superior, eso no nace de nosotros. Eso es algo puesto por Dios. Yo no me imagino, y esto para aquellos que creen en la evolución, yo no me imagino a un ser animal bajado del árbol, o sea, un ser animal que vive del instinto, que en el momento que ese ser animal logra tener una razón por evolución, que en vez de ir puliendo sus instintos, de ir haciendo cada vez más refinado el instinto, se ponga a pensar en un ser superior que le inhibe, que le impide llevar a cabo todo lo que siente. Eso es absurdo. Claro, la evolución en cierta forma es realidad. No venimos del chango, vamos para changos. O sea, estamos tratando de quitar la razón, que es lo que la parte superior que nos debería de regir, y le estamos dando preferencia y prioridad al instinto, a la parte instintiva. Y en la actualidad nos comportamos como eso, como un producto de un ser instintivo. ¿Sí? O sea, esto es tremendo. Así que en términos generales, yo no sé de dónde vengo, yo no sé a dónde voy. Me imagino cantidad de cosas, pero nunca hemos entrado en esa profundidad para conocer a dónde voy. Seguimos. Se continúa. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Uh-huh. En el 36 ya habla del conocimiento de Dios según la iglesia. Uh-huh. El 35 también del hombre. Dice, las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Va de acuerdo a todo lo anterior, ¿no? Uh-huh. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación en la fe. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Bueno, todo esto es realmente, ¿cómo diríamos?, interesante desde el punto de vista de lo que es la revelación, lo que la Iglesia nos ha puesto, ¿no? Ahora, realmente tenemos muchísimo material, o sea, sería muy difícil poder enumerar todo lo que está en el catecismo pero vamos a hacer un pequeño brinco hasta el número 51 del catecismo, en donde nos habla ya de que Dios nos revela su designio amoroso, entendiendo algo. El conocimiento de Dios, el hombre no tiene capacidad suficiente para trascender la parte natural y ascender a la parte sobrenatural. Por lo tanto, junto con lo que habíamos hablado de la fe, del conocimiento, en fin, necesitamos de la revelación. Necesitamos que Dios se nos revele para conocer su intimidad. Nunca hubiéramos llegado al punto de entender que Dios es Padre, si no nos lo revela. Nunca hubiéramos llegado al punto de entender que este Dios se hace hombre para venir a salvarnos. O sea, sin esta parte revelada no tendríamos más que al Dios de los ejércitos, ¿sí? No tendríamos a un Dios amoroso, a un Dios que ama, a un Dios trino. No tendríamos noción de un Dios trino. Así que esta revelación que debe venir directamente de Dios es necesaria para nosotros, para poder llegar, ¿no? Entonces, a ver, dice, Dios revela su designio amoroso.
En el numeral 51, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Aquí ya nos está hablando de algo superior. Ahora no solamente se revela, no solamente nos da el conocimiento, sino nos dice que nos quiere hacer partícipes de su propia naturaleza. ¿Sí? A ver, seguimos. En el 52 dice: Dios, que habita una luz inaccesible. Es de la primera carta de Timoteo. De Timoteo, del capítulo 6, versículo 16. Quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. O sea, ahora nos dice que nos quiere participar de su vida divina. ¿Sí? ¿Y cuál es la finalidad? Que seamos capaces de corresponderle. Ese es como el punto, ¿no? Uh-huh. A ver. En el 53, el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Este punto es también necesario tenerlo muy presente. Toda la revelación, toda, no nos lleva, no nos conduce más que a la persona de Jesús, o sea, la persona del Verbo encarnado. Así que todo lo que tenemos de Antiguo Testamento, o sea, que es aparte historia y todo, pero todo conduce hacia este punto. El Nuevo Testamento, bueno, es la persona, la segunda persona encarnada ya, el mensaje que nos da, todo lo que nos deja, entre ello la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, y que de ahí en adelante tenemos que seguir los lineamientos que Él nos pone. Todo lo que se ha visto, escrito sobre la revelación, tiene que estar basado en lo que Cristo dejó. Si no está basado en eso, prácticamente no tiene sustento, ¿no? Así que Dios se comunica gradualmente al hombre y va a culminar, esa revelación va a culminar en Jesús. ¿Sí? Bueno, ahora, todo esto vamos a tratar de ahora irnos a Luisa. Y digo irnos a Luisa porque en Jesús, en los escritos de Luisa, nos habla muy bien de la necesidad de este conocimiento. ¿Sí? Vamos a leer esta lectura. Es del 18 de diciembre 25, 1925. Hija mía, es verdad que el vivir en mi querer es un don, y es el poseer el don más grande. Pero este don, que contiene valor infinito, que es moneda que surge a cada instante, que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios en el orden divino, y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación. No se da sino a quien está dispuesto, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida, más bien su vida como una nada en comparación a él.
Si vemos esto, o sea, debemos pensar que también la redención, o sea, la salvación, va por el mismo camino. O sea, es un don que Dios nos da, esta salvación, es un acto que Jesús viene a hacer, a pagar por todos nosotros, pero no nos lo impone. O sea, no nos lo da, sino que nosotros debemos disponernos a recibirlo. ¿Sí? Entonces, primer punto es la disposición, ¿no? Y luego nos vamos a ver, seguimos. Dice, pero si en cambio primero lo hace desear, luego le hace conocer el valor, después el bien que le puede hacer ese billete de a mí. Es un ejemplo que Jesús le pone a Luisa de la necesidad del conocimiento de un niño al que se le da un billete grande, un billete dice de 1,000 liras, y que sería inútil dárselo porque ese niño, no conociendo el valor de ese billete, lo va a romper, lo va a desperdiciar, ¿no? Entonces dice que primero hay que hacerle conocer el valor del dinero, y por eso dice, no condenarías tú a un hombre, ¿sí? A ver, sí. Después el bien que le puede hacer ese billete de a 1,000 y luego se lo da. Aquel niño no lo hará pedazos, sino que irá a guardarlo bajo llave, apreciando el don y llamando más al donador. Tú alabarías a ese hombre que ha tenido la habilidad de hacer conocer el valor del billete al pequeño niño. Si esto hace el hombre, mucho más yo que doy mis dones con sabiduría, con justicia y con verdadero amor. He aquí entonces la necesidad de las disposiciones, del conocimiento del don y de la estima y aprecio y del amar al mismo don. ¿Qué está diciendo aquí? Dispuestos, conocimiento de lo que es Dios y de lo que nos quiere dar, y sobre todo el aprecio que tengamos, el amor que tengamos. Y ese amor no se consigue más que por la fe. Cuando yo realmente llego a la certeza de que eso que me están queriendo dar es lo más que yo puedo recibir, en ese momento es cuando realmente llevo a cabo todo lo necesario para obtenerlo. No me importa nada. Y eso que me van a dar lo tengo por encima incluso de mi propia vida. Ejemplo, los mártires que ha habido en la iglesia. O sea, estos mártires que han despreciado su propia vida por no fallar en su fe hacia Jesús. Bueno, pues este es como... Vamos a terminar aquí para que no queden a medias, ¿no? Por eso, como precursor del don de mi voluntad que quiero hacer a la criatura, es el conocimiento de ella. El conocimiento prepara el camino. El conocimiento es como el contrato que quiero hacer del don que quiero dar. Y por cuanto más conocimiento envío al alma, tanto más es estimulada a desear el don y a solicitar al divino escritor que ponga la última firma, que el don es suyo y lo posee. Bueno, entonces con esto pues tenemos ya una idea de lo que es esta necesidad del conocimiento. Ya en el próximo programa entraremos ya de lleno en cuanto a ir conociendo a estas divinas personas, este Dios único, y poco a poquito nos iremos profundizando en cada uno de ellos. Ahorita no sé si hay alguna pregunta. Sí, si hay alguna, dice Lourdes. El Padre es el Creador, el Hijo el Verbo. Los dos son la misma persona, entonces el Hijo es Creador y el Padre es Verbo. No. Perdón por haber dicho cosas que quizás se malentendieron. El Padre al Padre es la primera persona de la Trinidad. El Padre genera al Hijo, o sea, el Padre se pone todo en el Hijo, o sea, sale de Él. Y es la segunda persona, pero que son distintos. Al Padre se le atribuye la obra de la creación,
Y es cierto, porque de él sale toda la idea, todo lo material, todo lo que se necesita para llevar a cabo esta obra, pero el que la lleva a cabo es el Hijo. O sea, no es el Padre no es directamente. Aquí es donde empezamos con un poco de revoltura, perdón por la palabra, pero es la única que encuentro. Los dos participan en esto, porque siendo la obra de la divinidad, y esa obra de la divinidad se va a llevar a cabo a través de las personas, pero es la obra de la divinidad, y tan Dios es el Padre como Dios es el Hijo, entonces participan de la misma obra, pero la parte actuante la lleva el Hijo. San Pablo nos dice, hablando de Jesús, que Él es el creador de todas las cosas. O sea, que Él es el que lo hace. Y si Dios crea a través de su palabra, si leemos el Génesis, dice, y Dios dijo que haya, no sé, animales, que haya vegetales, que haya luminarias en el cielo, lo está haciendo a través de su palabra. Pero su palabra es el Verbo eterno, es la segunda persona de la Trinidad, que ya no es el Padre. Sale del Padre, pero ya no es el Padre, ahora es el Hijo. Y Él es el encargado de llevar a cabo todo. Ojalá que esto quede un poco más claro. No son lo mismo, son dos personas distintas, pero con una misma divinidad. Luego dice Gabriela, usted habla de fe, pero una fe no solo en el concepto básico, sino una fe en acción, ¿verdad? Así es. O sea, tendríamos que definir muy bien lo que es fe y qué es lo que quiso decir con básico. Yo me imagino que es decir, creo en Dios y nada más, ¿no? Pero que no lo llevo a la práctica. Creo en ello. El ejemplo que yo siempre les pongo es muy fácil. Los médicos, y perdón que hable mucho de los médicos, pero pues, es mi campo, entonces conozco perfectamente esto. Afuera de los hospitales o de las clínicas, generalmente siempre hay puestos de comida en la calle. Sabemos que la comida en la calle pues está expuesta a gérmenes, a una serie de contaminantes que nos pueden dañar. El médico lo sabe, por supuesto que lo sabe, pero no lo practica porque están llenos los puestos de los médicos que están comiendo la quesadilla, el tamal, el sándwich, todo. Por lo tanto, es un conocimiento, pero de palabra, no es de acción. Deje que le dé tifoidea y entonces va a probar lo que realmente ese alimento le está dando y en ese momento puede tener una fe ya de certidumbre. Viva, una fe viva, ¿no? Así es. Dice el padre Dengo, lo que importa de una enseñanza es que sea verdadera para aceptarla. Nosotros creemos que esa verdad tiene como fuente la revelación de Dios. Dios se nos reveló plenamente en su Hijo, palabra eterna. A Jesucristo lo conocemos en su palabra, que es la Biblia, y en la Iglesia, que es la tradición. Esto lo entendemos cuando Cristo dijo, el Paráclito les hará comprender todo lo que yo les he dicho. La comprensión de la palabra la obtenemos por los apóstoles, o sea, por el magisterio que encontramos en los santos padres, enseñanzas de los papas, los santos de la Iglesia y las revelaciones místicas. Y los felicito por la doctrina segura que nos transmite. Gracias, Padre. Gracias. Esperemos que no nos salgamos, ¿no? Y bueno, pues solamente nos queda el agradecerle, no hay más comentarios, preguntas. Sí hay varios, pero pues ya las serán contestadas el miércoles. Bueno. En verdades divinas.
Entonces, con esto, pues es nuestro es una introducción, tratar de llevar un poquito hacia los porqués de este tipo de programa. Y ya en el próximo entraremos prácticamente a tratar de entender un poco más, pero ya sobre el conocimiento exacto de esta Trinidad Santísima, de este Dios único, y vamos a ver qué sucede. Alejandro, muchas gracias. Gracias, doctor. Ale, muchas doctor. gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Y gracias Hasta luego. por sus comentarios y saludos. Sí, gracias, Padre Dengo. Hasta Gracias, luego. padre.